Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión de inicio de año aquí en la Academia Mexicana de la Historia. Pues gracias a todo el público que ya se conectó a este ciclo que vamos a dar inicio, Cátedra Patrimonio Histórico Cultural de México, Rafael Tovar y de Teresa, una cátedra que desde el 2017 se imparte en nuestra academia. Y pues como ustedes ya vieron, vamos a comenzar con la participación del doctor Antonio Rubial, quien nos va a dictar su conferencia el día de hoy. Yo voy a darles una breve semblanza del doctor Rubial para posteriormente dejarle los micrófonos. El doctor Rubial es miembro de número de nuestra Academia Mexicana de la Historia, ocupando el sitial 28 desde el año 2010. Es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Sevilla, España, y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras, donde imparte los cursos La cultura en la Edad Media, la Nueva España en los siglos XVI y XVII y Seminario de México Colonial. Obtuvo el Premio Universidad Nacional en el año 2008 en el área de investigación en humanidades. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero ahora tiene el nivel de investigador emérito en el Sistema Nacional. Fue nombrado investigador emérito en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2023, pues le dieron, es miembro desde el año 2023 de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes, Letras, correspondiente de la Real de España. Y en el 2023 pues recibió el Premio Nacional de Artes y Literatura 2022 en el campo de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía. Y sin más, pues yo los dejo con el doctor Rubial para que nos dicte nuestra conferencia esta tarde. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Yasmín. Bienvenidos a nuestro ciclo anual de la Cátedra Tovar y de Teresa. En el día de hoy vamos a comenzar con un patrimonio aparentemente intangible, que es el patrimonio de los santos y los ángeles, pero que ha dejado una gran cantidad de obras plásticas en nuestro país. Y un poco la idea de esta sesión es mostrarles esta gran cantidad de imágenes a partir, por supuesto, de un contexto en el cual fueron pintadas y fueron representadas. Cuando hablamos de identidad y hablamos de proceso de formación de identidad, debemos comenzar con nuestra identidad personal, ¿no? Nuestras identidades personales están marcadas desde hace mucho tiempo, desde la época en la que se implantó el cristianismo en este país, eh, eh, con los nombres, ¿no? Nuestros nombres, generalmente, no todos por supuesto, pero generalmente remiten al santoral, ¿no? En el santoral generalmente se ponía el santo del día que uno nacía, y esto que todavía celebramos, el Día del Santo, ¿no? Es parte de esta identidad de la que vamos a hablar. Por supuesto que junto a esta identidad personal, individual, estarían las identidades colectivas, ¿no? La pertenencia a una corporación, a una cofradía, a una orden religiosa, o a una ciudad, o incluso a un país, ¿no? Todas estas diferentes identidades también estaban condicionadas o reflejaban este culto, esta devoción a los santos. La primera imagen con la que voy a abrir la sesión muestra un traslado de unas religiosas, de unas monjas, que fueron llevadas de su antiguo convento al nuevo convento. El nuevo convento se encontraba en Morelia, en la actual Morelia, que se llamaba Valladolid, y como pueden ustedes ver, son recibidas por una serie de esculturas que estaban representando a las órdenes religiosas que funcionaban en esta ciudad, ¿no? Tenemos en esta imagen, por eso la puse como apertura de la conferencia, pues un papel importantísimo que tienen
los santos en las fiestas. Ahí tenemos a Santa Teresa con su birrete, ¿no? Y tenemos también aquí a Santa Clara y a San Francisco, ¿no? Y están San Agustín, en fin, de todos los santos que representaban a las órdenes religiosas que se encontraban funcionando en esta ciudad, ¿no? Para entender el papel fundamental que tuvieron los santos en estas sociedades, sobre todo, por supuesto, en la Nueva España, pero en todas las sociedades católicas, debemos entender cuál es el papel de la religión, ¿no? Nosotros estamos en un mundo muy secular y por lo tanto no concebimos que toda nuestra vida gira alrededor de la religión, porque finalmente la religión se ha convertido en un aspecto privado, ¿no? Sobre todo por la diversidad religiosa que se dio pues, a partir de la Reforma Protestante y después a partir de pues, todos los movimientos que se han dado a lo largo de la historia de la época moderna, como por ejemplo pues, la Ilustración, las grandes revoluciones, y que han convertido al mundo actual en un mundo muy secular y muy tolerante, ¿no? La diversidad religiosa, por lo tanto, ha traído consigo pues una tolerancia hacia los diferentes cultos para que no, pues la gente no se pelee por temas religiosos, ¿no? La religión, sin embargo, antes de esta época, es decir, antes del siglo XVII, XVIII, influía en todos los aspectos de la vida, incluso en las iglesias reformadas, en las iglesias que llamamos protestantes, pasaba lo mismo, ¿sí? La religión influía en la política, en la economía, en el arte, en la ciencia, ¿no? Era lo que vamos a llamar un sistema totalizador, ¿no? Precisamente los sistemas diferenciados, es decir, sistemas que se fueron desgajando de la teología, como la filosofía, como el arte, como la ciencia, como la economía, surgen precisamente a raíz de esta ruptura del mundo religioso, ¿no? Cuando se rompe el mundo religioso con la Reforma Protestante y con pues, las grandes revoluciones como la revolución científica, las grandes revoluciones políticas, sociales, pues el mundo teológico deja de ser un referente, un sistema totalizador, ¿no? Y surgen diferentes sistemas, digamos, diferenciados que van a estructurar el mundo moderno, ¿no? Actualmente el sistema diferenciador, el sistema totalizador prácticamente de nuestro mundo, pues es, como todos sabemos, la economía, ¿no? La religión, el arte, la ciencia, todas los grandes sistemas se han visto afectados y subsumidos al tema económico. Bueno, el dominio de la religión en la cristiandad generó una institución. Esta institución se llama la Iglesia Católica, ¿no? Una institución con muchísimo poder a lo largo de la Edad Media y que a partir de la Reforma Protestante fue uno de los principales ataques que tuvieron los protestantes, comienza a perder poder. Recuerda que la Reforma Protestante, entre otras cosas, atacó el culto a las reliquias, a los santos, a las imágenes, ¿no? Y este tema será uno de los temas centrales de la ruptura y de la pérdida del poder, digamos, totalizador que tenía la Iglesia. Mientras la Iglesia tuvo este poder en la Edad Media y después la Iglesia Católica, cuando se da el movimiento que se conoce como la Contrarreforma, el movimiento que atacó los principios de la Reforma Protestante, los santos ocuparon un papel muy importante en este discurso, ¿no? Del siglo IV, ¿verdad? Desde la época en la que el emperador Constantino reconoce a una de las ramas de la iglesia trinitaria, como iglesia oficial del imperio, después con Teodosio, los santos comenzaron a tener un papel fundamental en el proceso de implantación del cristianismo, ¿no? Gracias a los santos se pudieron suplantar creencias paganas, ¿no? Que veneraban a muchos dioses, modelos de virtud. Los santos
eran pues para las personas una forma de instaurar la nueva moral que el cristianismo estaba proponiendo, ¿no? La moral, algo de la castidad, de la caridad, de la humildad, de la obediencia. Pero también, y sobre todo, los santos eran dadores de bienes, hacían milagros y a los cuales se les pedían favores en momentos de crisis personal o colectiva, ¿no? Cuando no llovía, cuando había una inundación o las enfermedades, las epidemias, ¿no? Los santos fueron protectores. Y en esta imagen precisamente que les muestro, es una imagen que está representando la protección de San Francisco y de Santo Domingo a una ciudad, la ciudad de Puebla, aparecen Santo Domingo y San Francisco sosteniendo esta red, está formada por el cordón de San Francisco, que está sosteniendo en la parte de arriba a Cristo, solo se ve la mano con la llaga. Recuerdan que San Francisco también recibió las llagas y se considera otro Cristo. Y del otro lado, la Virgen María sosteniendo el rosario que está representado en la parte de abajo por Santo Domingo, que es la devoción que los dominicos propusieron como una devoción importante, ¿no? Entonces aquí tenemos en esta imagen muy claramente representada esta visión de la protección de los santos sobre la ciudad, ¿no? Los protectores aparecen muy a menudo en muchas escenas donde se les representa con un manto, como en este caso el manto de San José, el patronazgo de San José sobre la nobleza indígena, ¿no? Tienen dos parejas de nobles indígenas que están mandando pintar este cuadro para ponerse bajo la protección de San José, que recuerdan tiene esta rama, esta vara florida, que es su símbolo, ¿no? Es el símbolo de la pureza del matrimonio y la representación de este padre putativo de Cristo, sí, la palabra Pepe, recuerdan, viene de ahí, de padre putativo, y esposo de la Virgen María, pues será uno de los grandes patronos, como vamos a ver, de las ciudades novohispanas, ¿no? Y también de las personas, ¿no? Abundan los nombres de José y Josefa, ¿no? Son nombres muy comunes en la época colonial y siguen siéndolo hasta el día de hoy en nuestro país. Y en la otra imagen aparece otro tipo de protección, la protección de los santos en el más allá, ¿no? Recuerdan la Iglesia Católica desde el siglo XII, desde el siglo XIII, generó la creencia de que hay en el más allá un espacio de purgación, es el purgatorio, donde las almas cristianas van a limpiar, a purgar sus culpas, ¿no? Nadie muere a pesar de estar confesado libre de culpa, y esas culpas solo se lavan, solo se limpian con las indulgencias, ¿no? Este tema es uno de los grandes temas que criticaron los protestantes, el tema de que se podían ganar indulgencias, es decir, pagar una cantidad de dinero, hacer una determinada cantidad de actos para ganar este tipo de premios, que disminuían los días, meses y años en el más allá del purgatorio. Esa creencia fue muy impugnada por Martín Lutero y Calvino y prácticamente todas las iglesias reformadas, y esta creencia, sin embargo, tomó un gran impulso precisamente a partir de esta impugnación con la Iglesia Católica, ¿no? Recuerdan que precisamente fue la construcción de la Basílica de San Pedro que requirió una gran cantidad de dinero, y por lo tanto el Papa lanzó indulgencias para la construcción de esta catedral, que encargó su cobro a los banqueros alemanes, lo que indignó tanto a Martín Lutero y fue una de las causas de la reforma, ¿no? La iglesia se convirtió así para los protestantes pues en un gran negocio, ¿no? Pero, sin embargo, la iglesia católica siguió, incluso promovió aún más el tema del purgatorio, ¿no? El tema del purgatorio, recuerdan, está muy vinculado con muchísimas prácticas, por ejemplo, las prácticas testamentarias, ¿no? Cuando vemos los testamentos que se encuentran en el archivo de notarías, por ejemplo, de notarías de la Ciudad de México, ahí frente a la Alameda, allí en el archivo de notarías, los testamentos
dejan una gran cantidad de limosnas por las ánimas del purgatorio, ¿no? Estas ánimas del purgatorio que serán salvadas, redimidas gracias a los testamentos. Pues la bula de cruzada, otro tema que también la corona va a utilizar para cobrar dinero cada 2 años en la compra de las bulas de cruzada que servían para, precisamente para la cruzada contra los turcos o contra los protestantes. Las bulas se compraban cada 2 años y servían precisamente también para esto, para disminuir días, meses o años en el purgatorio, ¿no? Igualmente los jubileos que se lanzaban, el papado los usaba cada 25 años, cuando se visitaban algunas basílicas, algunos lugares especiales, se ganaba indulgencia plenaria. También esto estaba muy relacionado entonces con el tema del purgatorio. Y por supuesto también las cofradías, en la mayor parte de las cofradías que existían en la época colonial, tenían como uno de los beneficios para sus miembros el rezar por las almas del purgatorio, por las almas de los difuntos, de los miembros de la cofradía difuntos, hombres y mujeres, que estaban penando en el purgatorio. En esta imagen muy bonita de la iglesia de Tuxpan en Michoacán, aparece Santa Teresa como la santa del purgatorio. Aquí vemos varios santos que eran los intermediarios, los protectores, afamados porque pidiéndoles a ellos se salía mucho más pronto de este espacio según la Iglesia Católica, ¿no? Tenemos ahí, por supuesto, a San Francisco y a San Antonio, tenemos a la Virgen María, por supuesto, a Juan el Bautista, y abajo, pues, el gran arcángel San Miguel, ¿no? Que es otro de los grandes patronos que rescatan almas del purgatorio. En el purgatorio incluso hay hombres, mujeres, hay un obispo y hasta un niño, ¿no? Un niño muy precoz porque al purgatorio solo van los pecadores, ¿verdad? Y este niño parece que ya muy precozmente había pecado, ¿no? Incluso en las bulas de cruzada se vendían bulas para infantes, ¿no? Bulas infantiles, ¿no? Todas las familias debían comprar una bula por persona y los padres compraban bulas también para sus hijos, ¿no? Para si morían en temprana edad, pudieran pasar rápido por este lugar de sufrimiento, pero temporal, ¿no? Para ir inmediatamente al cielo. Vamos a ver cómo en Nueva España, precisamente los santos, igual que pasó en la Europa de la Edad Media, sirvieron para suplantar a las antiguas divinidades, ¿no? Lo mismo que pasó con San Cosme y San Damián, por ejemplo, que suplantaron el culto al dios Esculapio, que era el dios de la medicina, o la gran diversidad de santos, ¿no? Y santas que en la Edad Media eran veneradas y que suplantaron antiguos dioses y diosas, ¿no? Tienen aquí una imagen el códice que representa a Yecatecutli, el señor de los caminos, ¿no? El señor de los caminos está representado como un dios negro, ¿no? Y con una aspa, con una cruz aspada que representa, pues, los 4 puntos cardinales, ¿no? Pues hay un santo, San Andrés, mártir, que precisamente porta como uno de sus atributos una cruz en esta forma, ¿no? La cruz de San Andrés, que recuerdan es el origen de nuestro signo matemático aritmético del por, ¿no? Signo por está tomado precisamente de la cruz de San Andrés. Aquí tienen la imagen, está en la iglesia de San Andrés en Calpan, en el pueblo de Calpan, en Puebla. Otro de los sacrificios humanos que se ofrecían a los dioses, uno de los más importantes es el sacrificio por asaeteamiento, es decir, por flechas, ¿no? Aquí tienen la historia tolteca chichimeca, la representación de este sacrificio, y como los frailes propusieron a la veneración a los indios una gran cantidad de imágenes de santos, uno de esos santos es precisamente un santo que murió asaeteado, ¿no? Murió precisamente igual a estos sacrificios humanos, ¿no? Que es San Sebastián, ¿no? Tienen aquí una imagen muy interesante en un pueblo que representa a San Sebastián amarrado al árbol y con la saeta. Otro sacrificio muy común fue el sacrificio ofrecido a la diosa Zihuacóatl.
Era un sacrificio que según el Códice Durán se hacía con fuego, ¿no? Y después del fuego se extraía el corazón, sobre ahí debajo de la diosa una chorro de sangre, ¿no? Este sacrificio recordaría a otro de los grandes santos de la santoral católico, que fue muy venerado en Nueva España porque era el santo protector de España. Recuerdan San Lorenzo, este mártir español que había muerto en una parrilla quemado y que está aquí representado en un lienzo de Andrés Concha, ¿no? Que se encuentra también en una iglesia aquí en la Nueva España y que representa a este martirio que incluso los autores de la Edad Media decían que San Lorenzo dijo cuando estaba en la plancha, pónganme del otro lado porque ya de este lado estoy muy tatemado, ¿no? Entonces esta especie de chiste se contaba sobre la vida de San Andrés, de San Lorenzo, el monasterio y palacio del Escorial, muy cerca de Madrid, lugar de retiro de Felipe II, se puso bajo la advocación de este santo, ¿no? De San Lorenzo. Incluso el edificio tenía una forma de una parrilla, ¿no? Y muy posiblemente a los indios este martirio les recordaba el sacrificio a la diosa Cihuacóatl, ¿no? Tenemos también este dios Xipetotec, ¿no? Dios de la fertilidad, que se celebraba con un sacrificio humano en el cual la víctima se le quitaba la piel y el sacerdote se vestía con la piel del sacrificado, ¿no? Se llamaba a este Xipetotec Nuestro Señor el Desollado, ¿no? Y tenemos varios santos en el santoral cristiano, en el santoral católico, con esta característica, ¿no? Aquí tienen uno de ellos, San Bartolomé, que fue desollado vivo, ¿no? Aquí tienen la imagen de la piel colgando del brazo. Pues como pueden ustedes ver, muchas de estas imágenes sirvieron muy bien para suplantar religiones muy violentas, muy sanguinarias, pero con nuevo tipo de violencia. Estaba representada precisamente con las imágenes de los santos. En la capilla abierta de Acolman estaba pintado esta imagen de Santa Catarina de Alejandría, ¿no? Santa Catarina fue una santa mártir que murió decapitada, era patrona de la filosofía, incluso era patrona de la universidad, y vamos a hablar después de ella. Tiene su palma del martirio, su corona, porque era, se supone, hija de reyes, y en la punta de la espada que la decapitó está la cabeza del rey que la decapitó, ¿no? Entonces, el emperador que mandó su muerte, ¿no? Fue el emperador Magencio. Tienen aquí una interesante forma de discurso, ¿no? Seguramente los indígenas no entendían muy bien esta imagen, donde, si se fijan, para entenderla hay que explicarla, ¿no? No es que la señora esté matando al rey, sino que el rey mató a la señora, mató a la joven, y esta imagen está representando el triunfo de Santa Catarina, que murió mártir, sobre quien la mató, ¿no? Es muy rebuscada la explicación y seguramente los indígenas pensaron al ver esta imagen en un trofeo de guerra, ¿no? Como el que se pinta en la iglesia de Ixmiquilpan, una iglesia cristiana que tiene un impresionante mural que representa una guerra florida entre chichimecas y mexicas, ¿no? Esta guerra representa una psicomaquia, una lucha de los vicios y las virtudes. Las virtudes están representadas por los guerreros mexicas y los vicios representados por los chichimecas, ¿no? Pero lo interesante de la imagen es que muchas veces los guerreros mexicas, que traen como su símbolo una espada de obsidiana, traen también cabezas cortadas de sus pues de sus vencidos, ¿no? Era una práctica muy común en Mesoamérica, cuando había guerras, el cortar la cabeza y llevársela como trofeo de guerra, ¿no? Lo mismo hacían las tribus del norte, pero las tribus del norte eran más económicas, digamos, solo cortaban la cabellera, ¿no? El cortar la cabeza significaba el apropiarse del vencido, ¿no? Y de alguna forma
era un símbolo de guerra muy, muy importante. Entonces, al representar a esta santa con una cabeza cortada a sus pies, pues la referencia inmediata debía haber sido esta, ¿no? Y esto nos va a permitir explicar cómo los santos fueron impuestos como parte del sistema comunicativo que los frailes llevaron a cabo hacia los indios, puede ser interpretado de muy distintas maneras por parte de los receptores, ¿no? Que para los mensajes no siempre son recibidos en el sentido que los emisores quieren que los reciban, ¿no? Esto es muy importante entenderlo porque vamos a ver que en el tema de los santos la recepción va a ser fundamental y el uso que hacen los que utilizan estas emisiones va a ser importantísimo en el tema de los santos, ¿no? Pues toda comunicación, recuerdan, tiene un emisor y un receptor, ¿no? Bueno, el emisor emite los mensajes, estos son mensajes emitidos por los frailes, pero el receptor puede ver en esos mensajes cosas muy distintas a las que quiso decir el emisor, ¿no? Vamos a ver esto continuamente en los santos. Esta imagen es otra parte, otro de estos usos que se hace de los santos en la Nueva España. Es una imagen que se pintó en el convento, para el templo del convento de la Merced en Atlisco, ¿no? Y fue pintado para dar gracias en agradecimiento a la Virgen de la Merced por haber librado de la peste a la ciudad, ¿no? Bueno, obviamente los que agradecen son los vivos, ¿no? Los muertos ya, pues ya no están, ¿no? Entonces aquí en esta imagen los vivos, los que no murieron en la peste, ofrecieron esta imagen de reconocimiento a la Virgen de la Merced en agradecimiento por el favor, ¿no? La Virgen de la Merced trae en sus manos escapularios, al igual que los carmelitas. Los mercedarios también utilizaron el escapulario como un medio de propaganda de sus imágenes, ¿no? La Virgen de la Merced está desplegando su manto protector sobre una serie de personas que están separadas entre los clérigos, que serían la parte de la derecha, y los laicos en la parte de la izquierda, ¿no? Recuerdan, esta es una concepción social muy marcada, ¿no? Los clérigos son aquellos que pueden consagrar al cuerpo de Cristo, o las monjas entregadas a la oración para salvar a las almas, ¿no? Y los laicos son aquellos casados, ¿no? Lo que separa a clérigos y laicos es la castidad, ¿no? Es decir, los laicos se casan, tienen hijos, ¿no? Puesto tienen sexo, mientras que los clérigos tienen como su principal característica que son célides, son castos, ¿no? Entonces, esta primera diferenciación nos está marcando un mensaje, ¿no? El mensaje que la sociedad está dividida en clérigos y laicos, ¿no? Esta sociedad está conformada por corporaciones, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en la derecha, realmente si está en el templo de la Merced, los primeros que aparecen son los frailes de la Merced, los frailes mercedarios, ¿no? Bueno, los frailes mercedarios fueron fundados como una orden para redimir cautivos, prisioneros por los musulmanes en el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo era una zona de piratería, muchísimos barcos que transitaban eran asaltados por los piratas musulmanes de Marruecos, de Túnez, y estos piratas capturaban no solamente a los barcos, también capturaban una gran cantidad de prisioneros, ¿no? Precisamente se volvió un negocio capturar a estos prisioneros porque los mercenarios se dedicaban a pedir limosnas para rescatar con dinero a estos prisioneros y evitar que estos prisioneros apostataran, es decir, que se convirtieran al Islam, ¿no? Muchos otros prisioneros se tardaban demasiado, encerrados en cárceles, esclavizados, pues se convertían al Islam y dejaban de ser esclavos y dejaban de ser prisioneros, ¿no? Y esto provocó, pues, algo que era gravísimo pecado para los católicos, ¿no? El apostatar, el abandonar la religión. Y por lo tanto, la Orden de la Merced tenía un papel fundamental. Y tuvo un papel fundamental no solamente en España, en Italia, en Francia, sino en todas las
colonias en América, ¿no? Sobre todo los mercedarios y los trinitarios, una orden que surgió en Francia, se dedicaban a redimir, a rescatar cautivos, ¿no? Y aquí aparece precisamente en las procesiones donde salían esta orden, aparecían unos niñitos, ven ustedes aquí abajo, representando a los cautivos rescatados por la orden, ¿no? Y vamos a ver detrás están unos franciscanos, otra orden muy importante, pero están en segundo plano, unas monjas, ¿no? Algunos clérigos seculares que estarían conformando pues este núcleo que son la gente dedicada a la iglesia, ¿no? Y del otro lado también vamos a ver muy característico de la sociedad la jerarquía, ¿no? En primer plano están los nobles, ¿no? Damas y caballeros nobles que representan la más alta jerarquía social, ¿no? Pues atrás están los plebeyos, ¿no? Gente que no tiene nobleza, pero que obviamente pertenecen a estos sectores. Y abajo tenemos a una mujer con un niño, que fueron algo que no se murieron de la peste y que está representando también el agradecimiento del pueblo, ¿no? De la plebe que se salvó también de la epidemia, ¿no? Lo interesante es que en este primer plano, un plano de abajo, está representada la humanidad. Y el manto separa la realidad terrena de la realidad celestial. Vamos a ver quiénes están arriba, ¿no? Arriba están santos que definen identidades muy, muy claramente, ¿no? Una de las identidades más importantes es la identidad familiar, ¿no? La Virgen María está, por lo tanto, aquí acompañada de su familia, ¿no? Los santos protectores son la parentela de la Virgen María, ¿no? Por supuesto, su madre, Santa Ana, ¿no? Que está sosteniendo incluso uno de los escapularios y que es una santa muy venerada en Nueva España, ¿no? Santana, la diosa Tosi, la diosa abuela, ¿no? Fue sustituida por esta diosa abuela, ¿no? La abuela de Cristo, la madre de la Virgen, ¿no? Que es Santana. Muchos nombres de Ana María y combinaciones se dieron también por ello, ¿no? Y el otro lado, Joaquín, ¿no? El padre de la Virgen, ¿no? San Joaquín, que tampoco está igual que Santana, no está en los evangelios canónicos, está en los apócrifos, pero que representan pues parte fundamental de esta familia de Jesús, ¿no? Son los abuelos. Pues está por supuesto su primo, ¿no? El sobrino de la Virgen, que es San Juan el Bautista, ¿no? El hijo de su prima Isabel, y su esposo San José, como hemos visto, el padre putativo de Cristo, ¿no? Después están en los extremos los dos grandes arcángeles, ¿no? Los arcángeles del papel fundamental en la protección de todo, ¿no? En la protección de las ciudades, de las personas, ¿no? San Miguel, por supuesto, el arcángel protector, vamos a hablar bastante de él, y San Gabriel, ¿no? El anunciador de la anunciación. Y arriba todavía tenemos más santos alrededor de la Santísima Trinidad, ¿no? Tenemos obviamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y al Padre, ¿no? Cristo está representado como niño y como adulto, y los santos antipestíferos, santos que se especialmente promovidos como santos que protegen de las epidemias, ¿no? Entonces, Santa Rosalía, ¿no? Una santa ermitaña siciliana, ¿no? Que tuvo una gran difusión gracias a los jesuitas, ¿no? Tenemos también aquí a Santa Gertrudis, una santa también abogada del purgatorio. Tenemos aquí a San Juan Nepomuceno, ¿no? Un santo también muy, muy venerado por los jesuitas, y a San Cayetano de Tours, ¿no? Otro santo también muy venerado por los jesuitas. Nuestros santos tenían fama de ser santos antipestíferos. La concepción que se tiene del cielo, ¿no? Es una concepción obviamente que representa también, refleja lo que es la tierra, ¿no? El cielo se concibe como una monarquía, con un rey, una reina, ¿no? Una corte celestial, que son los santos, los intermediarios, y esta corte está agrupada, de nuevo, igual que en la tierra, por sectores, ¿no? Está agrupada por esos sectores que en la sociedad, las corporaciones que forman la sociedad son sectores sociales a los cuales pertenecen prácticamente todos los individuos, ¿no? Entonces están agrupados, ¿no? Como si en el cielo estuvieran
todos juntitos, ¿no? Pero esta obviamente es una representación didáctica. ¿No? Tenemos aquí, por ejemplo, a todos los fundadores de las órdenes religiosas que funcionan en la Nueva España, ¿no? San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, Santo Domingo, San Francisco, aquí tenemos a San Bernardo de las órdenes mendicantes, de las órdenes de monjas, tenemos a San Elías, tenemos en fin, al fundador San Pedro Nolasco, fundador de la Merced, ¿no? A San Juan de Dios, el fundador de los padres hospitalarios. ¿Sí? Y aquí, de este lado, San Agustín, de una orden religiosa, pero también es uno de los grandes padres de la Iglesia latina, ¿no? De los grandes teólogos que fundamentan teológicamente, ¿no? San Agustín, San Jerónimo, el traductor de la Biblia, San Ambrosio, el maestro de San Agustín, y San Gregorio, el Papa, el primer Papa Santo, ¿no? Los cuatro doctores de la Iglesia están aquí representados con sus libros mostrando que son los padres de la teología, ¿no? Y del otro lado están las santas, igual que pasa en el mundo, las santas separadas de los santos, ¿no? Tenemos un grupo de santas que están representando a las santas mártires y a las santas monjas. Tenemos de nuevo a Santa Gertrudis, ¿no? Una santa muy, muy popular, y me parece con su corazón, ¿no? El uso que nosotros hacemos del 14 de febrero del corazón, pues fue como el símbolo del amor, fue un invento de las monjas del siglo XII, del siglo XIII sobre todo, ¿no? Y Santa Gertrudis es una de estas monjas que puso de moda esta idea de que el corazón representa el amor hacia Dios, ¿no? Tenemos aquí un montón de santas, de Santa Bárbara cargando su torre, ¿no? Santa Catalina con sus ruedas dentadas, igual que la vimos allá en la Colman, ¿no? Y otras varias santas mártires, ¿no? Aquí tenemos, por supuesto, a esta primera que está alabando a Dios y guiando a todas ellas, ¿no? Después arriba están varios santos mártires, ¿no? Los mártires hombres, ¿no? Tenemos aquí a San Lorenzo con su parrilla, en fin, a los tres mártires jesuitas en Japón, y todos ellos están representando a los apóstoles, aquí tenemos todos los apóstoles, y aquí tenemos también al alma que está viendo el cielo, ¿no? El alma es llevada por un ángel y está viendo la gloria, ¿no? Esta es la representación del cielo, es una corte celestial donde todos los santos y las santas están adorando a la Trinidad y están, digamos, representando estos intermediarios entre el cielo y la tierra, ¿no? Esta intermediación también se da en la tierra, ¿no? A través de las imágenes. Las imágenes son fundamentales en el culto a los santos, ¿no? Las imágenes están en los retablos de las iglesias, están en grabados que se guardan en la casa, en el hogar, en el altar doméstico, que se ponen sobre el cofre, que se llevan encima en forma de medallas, de escapularios, que se transportan como grandes estandartes durante las procesiones, como puedes ver ustedes aquí, ¿no? Que son utilizados, tiene una gran cantidad de formas. Son los santos, las imágenes de los santos son fundamentales en el culto a ellos, ¿no? En este cuadro que está en el templo de San Agustín en Atlisco, aparece el poder del milagro, ¿no? Es una epidemia, una hambruna, ¿no? Vean, aquí los pobres están pidiendo limosnas, estos hombres traen aquí como pedazos de pan, ¿no? Para darle a los pobres, y en la procesión van los agustinos y los franciscanos, ¿no? Los agustinos portan a su santo patrono, que es San Nicolás Tolentino, ¿no? En el estandarte está San Agustín. Vamos a ver, San Nicolás también es un santo fundamental en la Nueva España, santo patrono de los terremotos, y los franciscanos portan a un Cristo, ¿no? Y el milagro que narra esta imagen es que en el momento en el que se encontraron los agustinos y los agustinos franciscanos, el Cristo abrazó, se desprendió de la cruz y abrazó la imagen de San Nicolás Tolentino, ¿no? Esto es realmente un recuerdo de ese milagro, entre comillas, y
Sin embargo, pues el cuadro nos permite también mostrar cómo los santos son venerados, sobre todo en las procesiones, ¿no? Otro, junto con las imágenes, los santos también tienen un importante culto alrededor de las reliquias, ¿no? Estas imágenes aparecen santos en una hornacina, en Ciudad de México, en muchas ciudades del país. Estas hornacinas que se ponen en las esquinas de las casas de los nobles como protección, son los santos protectores de la casa, ¿no? Forman parte de esas imágenes que hemos hablado, pero sobre todo son las reliquias, es decir, objetos o partes del cuerpo de los santos que son guardados en relicarios, como este que vemos aquí, ¿no? Tienen pedazos de huesos de diferentes santos y santas que se colocaban en los altares de las iglesias y que eran venerados de una forma pues, muy profusa, ¿no? Aquí tienen una imagen también en Ajusco, donde se narra un milagro de San Nicolás Tolentino, ¿no? Un fraile agustino, cuando muere San Nicolás, decide llevarse a Alemania, a su tierra, una reliquia del santo y comienza a serrucharle un brazo, ¿no? Eh, pero los dos brazos comienzan a sangrar abundantemente, ¿no? Y entonces lo que hace el Agustino, asustado, va ante el obispo de Tolentino y le ofrece los brazos, confiesa su pecado de robo, ¿no? Y el obispo manda que esos brazos sean colocados como reliquias arriba, en unos relicarios, arriba de la tumba, ¿no? Es muy curioso que la cara del obispo de Tolentino, que es un obispo del siglo XIV, sea el rostro del obispo Palafox y Mendoza, un obispo del siglo XVII muy popular en Puebla, ¿no? Entonces aquí tienen cómo el culto a la reliquia se volvió un culto muy difundido, incluso llegó muy a menudo a provocar ese tipo pues, de hurtos, ¿no? Sabemos constantemente, hay menciones de monjas o laicos o laicas que murieron en la gloria de santidad y que la gente va y les corta pedazos de dedos, la nariz, las orejas, para llevarse una reliquia en el caso de que a futuro esta persona sea canonizada, ¿no? Aquí muchas veces los santos aparecen en escenas cotidianas, como en esta, donde está la Sagrada Familia, de nuevo, en una mesa comiendo los huevos estrellados, ¿no? Y frijolitos y este, unos chiles curtidos. Y la Sagrada Familia, pues formada de nuevo por San Joaquín, Santa Ana, San José y la Virgen, ¿no? Los cinco señores, como se les llamaba. Claro, el Dios les envió del cielo fruta, licores y otras delicias, ¿no? Como este faisán. Que San Juan Nepomuceno fue un santo muy popular entre los jesuitas, un santo checo del siglo XIV que había muerto por oponerse a declarar los pecados de la reina al rey, que le exigió que le dijera los pecados de la reina, y cuando se encuentra su cadáver, después de haber sido asesinado, en un río, en el río Moldavia, se le encontró la lengua incorrupta, lo que trae en su mano es su lengua, ¿no? Y este se convirtió a partir de su canonización en 1717 en el patrono de la buena fama, del secreto de confesión y el patrono contra la maledicencia, ¿no? Los jesuitas que comenzaron a ser muy criticados y a tener muy mala fama, pues lo comenzaron a considerar su patrono, ¿no? Incluso cuando son expulsados los jesuitas, por supuesto, San Juan Nepomuceno se volvió el gran santo identitario de la compañía, ¿no? Era un santo perseguido por un rey tirano, igual que los jesuitas habían sido perseguidos por Carlos III, ¿no? Este santo, y es muy interesante, esto se convirtió en un instrumento de la crítica contra el sistema borbónico, ¿no? La cantidad de imágenes de este santo, San Juan Nepomuceno, que se dieron a partir de la expulsión, nos muestra el uso político que hicieron de los santos los novohispanos, ¿no? Que tienen un rayo que baja del cielo, ¿no? Y que está precisamente destruyendo pues, esta figura que representa la maledicencia, ¿no? La mala vibra, la mala onda, ¿no? Y vean, está precisamente
el rayo está hacia la lengua, ¿no? Porque finalmente hay un juego, ¿no? Un juego muy, muy bonito de la lengua de San Juan Nepomuceno con la lengua viperina, la lengua de los calumniadores, de los difamadores. Por supuesto, incluso las comunidades más marginales de la Nueva España, los africanos, los esclavos, los afrodescendientes, los mulatos, ¿no? Que muchas veces serán considerados gente de inferior calidad, digamos, ¿no? También recibieron a los santos y utilizaron a los santos para suplantar a sus antiguas divinidades, a las divinidades que traían desde África, ¿no? Tenemos el famoso culto a la mano poderosa, ¿no? Este famoso culto que se hizo muy común en la santería, ¿no? Y sobre todo en Brasil, en el vudú, ¿no? Este culto a la mano poderosa es un culto que originalmente representaba a los cinco señores, es decir, a la familia, a la parentela de Jesús, ¿no? Jesús, María, José, Ana y Joaquín, ¿no? La mano poderosa fue uno de los grandes temas que utilizaron estas comunidades marginales, como hemos visto en la recepción y la emisión, para suplantar a sus divinidades africanas, ¿no? Y tenemos también, pues, en el ámbito doméstico, una gran cantidad de santos que fueron ocupando espacios de la vida cotidiana, ¿no? Como San Pascual Bailón, lego franciscano, canonizado hasta el siglo XVIII, pero que fue muy popular desde el XVII como patrono de las cocineras, ¿no? Y de las cocinas, ¿no? Muchas cocinas aparece esta imagen de San Pascual, ¿no? En la cocina. Y San Antonio de Padua, el famoso santo que porta el niño, que se comenzó a considerar como el casamentero, ¿no? De nuevo aquí los santos, muy distinta la forma como los receptores los utilizan a como los emisores los transmiten, ¿no? San Antonio con su palma, también su flor, que es símbolo de la pureza, ¿no? Y con el niño, pues comenzó a ser también venerado por las solteras, ¿no? Y San Nicolás Tolentino, ¿no? Este santo de los agustinos, que es un santo que le da identidad a la orden de San Agustín, pero que se convirtió en uno de los santos más populares en la Nueva España, porque muchas ciudades lo juraron como patrono contra los terremotos, ¿no? Estos terremotos que asolaban a las ciudades nos siguen asustando, ¿no? Todavía en muchas de las ciudades donde vivimos, pues tenían a este santo patrono, San Nicolás Tolentino, un Santo Agustino como patrono contra estas catástrofes, ¿no? De nuevo, la palma de la pureza, bueno, la pureza es un símbolo muy importante para la Iglesia Católica, ¿no? La castidad, y este santo se dice que estaba en ayuno y que le ofrecieron un plato con cubierto con unas tórtolas muertas, y él bendijo el plato y las tórtolas revivieron, ¿no? Por eso aparece muy a menudo con este plato con dos tortolitas, ¿no? Y después un manto de, de estrellas también representa un sueño que tuvo, ¿no? Este santo, les digo, fue uno de los más importantes santos curados, ¿no? Recuerden que cada vez que había una catástrofe, una epidemia, una cosa importante en las ciudades, el ayuntamiento de la ciudad juraba a un santo, ¿no? Para que aplacara dicha catástrofe. Había ciudades como la Ciudad de México que llegaron a jurar hasta 13 santos a todo lo largo del periodo colonial, y por supuesto pues, ciudades como San Luis Potosí tenía 9, Puebla tenía 8, ¿no? Otro santo curado muy, muy popular fue San Francisco Javier, ¿no? El santo jesuita, evangelizador del Oriente, ¿no? Que aparece muy a menudo bautizando América, representada por este personaje que es como Moctezuma, y África y Asia, están representadas atrás por otros dos personajes, porque San Francisco Javier fue, digamos, el prototipo, el paradigma del misionero, y fue uno de los grandes santos promovidos por la compañía de Jesús, ¿no?
varias ciudades del virreinato lo juraron como patrono, como les digo, y sus reliquias se conservaban en muchas iglesias de la Nueva España, ¿no? Parte del culto a los santos se hacía a través de las novenas. Las novenas eran pequeños libritos impresos por las imprentas, era prácticamente de lo que vivían muchas imprentas, era de imprimir esos pequeños formatos que eran libritos de oración, ¿no? Durante 9 días se pedía a los santos determinados favores, ¿no? Y estas novenas se imprimían con una imagen del santo o de la santa, ¿no? Y a veces con una pequeña narración de la vida de esta santa junto con las oraciones. Ven aquí, por ejemplo, esta novena a Santa Gertrudis, ¿no? Santa Gertrudis se volvió muy popular porque como alemana era como el antídoto contra Martín Lutero, que era alemán, ¿no? Entonces, hemos visto una santa protectora de las almas del purgatorio, se le consideraba una santa contra las pestes, contra las epidemias, ¿no? Aquí tienen el autor fue don Juan Francisco González de Retana, ¿no? Y que la dedica a sus devotos. Fue reimpresa porque estas eran tan populares que se reimprimían en la imprenta de la Biblioteca Mexicana en 1758, ¿no? Tenemos aquí un ejemplo claro de la importancia que tenían los santos como protectores y la gente les pedía, ¿no? Incluso aquellos que no sabían leer, ¿no? Podían hacer estas novenas en grupo con alguno que sí podía leer, ¿no? Los santos son venerados básicamente en dos espacios que representan el tiempo y el espacio, ¿no? El espacio y el tiempo están representados, son los dos paradigmas básicos de nuestra realidad, ¿no? En el templo y en la fiesta, ¿no? El templo es un espacio que se crea en todas las lugares donde el cristianismo se impuso, se crea como un espacio sagrado. Los edificios más importantes de las ciudades europeas y americanas son precisamente estas iglesias. Están todas asociadas con el sacrificio de la misa, ¿no? Entonces, aquí en este exvoto que representa el interior del templo de Nuestra Señora de Belén, en la Ciudad de México, aparece en el centro un altar con el sacerdote consagrando la hostia, ¿no? Recuerdan que para la Iglesia Católica la consagración es la transformación de esa hostia y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Ahí están presentes real y verdaderamente, y en ese momento se reanuda, se vuelve a realizar el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Esta idea es católica, los protestantes negaron esta idea, ¿no? Esta idea muy importante porque alrededor precisamente del altar donde se realiza el sacrificio de la misa, como se le dice, ¿no? Es que se construye todo el templo. El altar le da sentido a todo el templo, ¿no? En las iglesias había varios altares, como pueden ver ustedes aquí. El sacerdote va a uno de esos altares, ¿no? Este es un exvoto que representa un milagro que sucedió en este templo de los betlemitas. Está lo que se llamaba el púlpito, el lugar desde donde el sacerdote decía el sermón, algo importantísimo en las iglesias, y en los confesionarios, donde la gente se confesaba, ¿no? Confesaba sus pecados, ¿no? Los templos son espacios de convivencia y sociabilidad para los vivos, pero también en espacios de enterramiento. Pero ustedes, este piso de madera se levantaba cada vez que alguien importante se iba a enterrar. Obviamente los pobres se enterraban en el atrio, ¿no? Se enterraban dentro del templo, se sacaba el muerto que ya estaba ya puros huesos, sacaba un rosario y se enterraba un nuevo muerto, ¿no? En estos espacios, ¿no? Por esto los pisos serán pisos removibles, ¿no? No son como ahora. Los pisos eran de madera, se podían remover y, por supuesto, las iglesias pues, apestaban a muerto, ¿no? Se dice, por ejemplo, que el incienso se inventó precisamente para eliminar este olor, ¿no? Tan fuerte que tenían las iglesias, porque eran lugares de enterramiento, ¿no? También en las iglesias se depositaban las reliquias, ¿no?
En todos los altares había un relicario con los huesos o los cráneos o las clavículas de los santos, ¿no? Había importación de reliquias desde Europa, porque aquí no había santos, ¿no? Las reliquias se traían prácticamente todas desde Europa, ¿no? También los conventos y los templos pues, tenían una presencia de la ciudad a través de las campanas, ¿no? Que marcan el ritmo de la vida, ¿no? No había relojes así visibles, había relojes, pero no todos, no todos los lugares tenían relojes. Entonces las campanas marcaban las oraciones cotidianas y marcaban las horas del día, ¿no? También en los templos hacían celebraciones sobre la llegada de las autoridades, los virreyes, los obispos, las celebraciones de los nacimientos o muertes o casamientos de los reyes ausentes, ¿no? Los ciclos de las estaciones, la Pascua y la Navidad, la fiesta de San Juan, el día más largo del año, ¿no? San Miguel, el inicio del otoño, o la fiesta de la Navidad en el solsticio de invierno, ¿no? Todas las fiestas se hacían con sermones, donde se predicaba, se recibían noticias sobre lo que pasaba en Nueva España y en el mundo. La gente iba a los templos también, pues para tener goce estético, había música, ¿no? Y aparte de los conciertos que se daban, pues también se asistía a las ceremonias religiosas, ¿no? Además, en las parroquias, en iglesias muy especiales, se aplicaban los bautizos, las, eh, eh, los matrimonios, ¿no? Y los enterramientos, las misas de difuntos, ¿no? Ven aquí, por ejemplo, está una pila bautismal, una pila donde está el agua bendita, ¿no? Otro de los grandes temas también de la Iglesia Católica, ¿no? El otro gran espacio de apropiación del espacio y del tiempo fue la fiesta, ¿no? Del espacio porque las plazas, las calles se convierten en grandes escenarios donde se llevan a cabo estas procesiones que son parte importante de las fiestas, ¿no? Las rogativas, cuando hay alguna catástrofe y se pide a los santos que solucionen las necesidades, ¿no? El traslado de imágenes, ¿no? En este caso, la celebración de la canonización de San Juan Nepomuceno, ¿no? Que lo tienen aquí cargado en andas, con un palio, ¿no? Está lloviendo además, que nos está lloviendo, ¿no? Los 7 arcángeles van encabezando la procesión, ¿no? Los 7 arcángeles, que son estos arcángeles que fueron muy venerados, los 7 príncipes, ¿no? Las fiestas se hacen entarimados, altares efímeros, túmulos funerarios en caso de celebraciones fúnebres, ¿no? Vamos a ver, aparatos de representación social, ¿no? La fiesta además sacraliza el tiempo sagrado, ¿no? El año litúrgico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues el año litúrgico es el año que celebra todas las estaciones, comenzando por la Navidad, ¿no? El, el fin de año, que es el solsticio de invierno, y después, pues la Pascua Florida, que es el solsticio del equinoccio de primavera, ¿no? Con el que se inicia la primavera y todas las fiestas del año agrícola, ¿no? Recuerda, son sociedades agrícolas y las fiestas están sacralizando también los momentos más importantes para los agricultores, ¿no? Los santos forman parte de esos aparatos de representación, es decir, recuerda que las instituciones no existen como tales, ¿no? Las instituciones existen solamente cuando se representan, ¿no? Las instituciones, la monarquía, es un ente abstracto, ¿no? ¿Cómo se representa la monarquía? Pues la monarquía se representa a través de los santos, ¿no? Las autoridades civiles y religiosas que están en una ciudad, en la Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Pues forzosamente tienen que representarse a partir de una serie de santos que son símbolos monárquicos, ¿no? Prácticamente todas las catedrales hay un altar al fondo de la catedral que se conoce como el altar de los reyes, ¿no? En esos altares, el tema central del altar son la adoración de los reyes magos, ¿no? Que es un tema importantísimo porque, recuerdan estos magos de Oriente que ni eran reyes ni eran tres, ¿no? No sabemos cuántos eran,
estos magos de Oriente que aparecen en la Biblia, son fundamentales desde la Edad Media para sacralizar a la monarquía. Entonces, en la época de Beda el Venerable, del siglo VIII, se les comenzó a atribuir el carácter de reyes y pues las monarquías comenzaron a usarlos como parte de sus representaciones, ¿no? Son las monarquías venerando al rey de reyes, que es Cristo, ¿no? Entonces, en el altar de los reyes en la Ciudad de México aparece el principal tema, es precisamente la adoración de los reyes. Y alrededor de la adoración de los reyes están todos los reyes y reinas santos de las monarquías católicas, ¿no? Comenzando, por supuesto, por San Luis, el rey de Francia, ¿no? Y por su primo, San Fernando, el rey de Castilla, ¿no? Cuando es canonizado San Fernando a fines del siglo XVII, muy tarde, ¿no? 1671, 72, se convirtió en un gran promotor de la monarquía católica, ¿no? Y precisamente cuando suben los monarcas borbones al trono de España, no utilizan a San Luis, que era el santo patrono de Francia, ¿no? Cuando todos los reyes de Francia van a Luis, ¿no? Y comienzan a usar los títulos de los reyes españoles, Felipe V, Fernando VI, ¿no? Fernando VII, ¿no? Que son reyes que tomaron el nombre de este rey San Fernando, que fue el conquistador de Sevilla en el siglo XIII, ¿no? Aparece con el globo terráqueo, con su corona, en esta imagen que está en el templo de San Fernando en la Ciudad de México, ¿no? Está el Colegio de Propaganda Pila de San Fernando. Aparecen abajo los cautivos musulmanes que hizo durante la toma de Sevilla, ¿no? Obviamente está vestido como un monarca barroco, ¿no? Que él vivió en la Edad Media, ¿no? Muy interesante la imagen porque nos muestra cómo la monarquía tiene a estos santos que son los protectores de la monarquía y son también los que representan el poder del rey, ¿no? Cuando el rey es el que le da cohesión al imperio, un imperio plural, un imperio multilingüe, multicultural, ¿no? Donde están el sur de Italia, Nápoles, Sicilia, Cerdeña, los flamencos holandeses y flamencos. Holanda se separa, ¿no? Se vuelve protestante, pero todavía Flandes se conserva como un país católico. Y después, pues todos los territorios españoles, ¿no? Y americanos, ¿no? Los reinos de Nueva España y Perú, ¿no? Todo este complejo conglomerado que era el Imperio Español, tenía como su cabeza al rey. Las corporaciones son también importantes sectores sociales que conforman a la sociedad como cuerpos a los que están asimilados todos los miembros de la sociedad. Las corporaciones son cuerpos sociales cuyos principales instrumentos de cohesión y de representación son precisamente los santos, ¿no? Los santos le dan identidad a las corporaciones, ¿no? Están presentes en sus templos, en las fiestas y en sus escudos, en sus blasones, ¿no? Tienen aquí, por ejemplo, puse dos ejemplos. La universidad, que es una corporación donde aparecen pues todos los jóvenes que están estudiando las carreras universitarias, son básicamente teología y cánones, ¿no? Que también hay derecho y medicina, ¿no? Están ofreciendo digamos, sus parabienes a su patrona, que es la Santa Catarina. Recuerda, la vimos en la colma, bueno, aquí la vemos ya en una representación muy barroca, con el mismo sentido de la espada, la cabeza cortada, su corona de reina, y en este caso se le está ofreciendo el birrete que este joven obtuvo en la universidad, posiblemente como en varias facultades, porque aparece las ínfulas, estos pequeños listones, estas cintas que tenían los birretes que presentaban a las facultades. El blanco era la facultad de teología, el rojo en la facultad de cánones, ¿no? El verde en la facultad de medicina. Y estas facultades, pues eran las facultades en las que este joven se graduó, ¿no? Y por lo tanto está ofreciendo este cuadro a la patrona de la universidad. Recuerdan que Santa Catarina se convirtió en patrona de la filosofía porque su leyenda dice que defendió ante 50 doctores
al cristianismo, convirtió a esos 50 doctores al cristianismo y después fue decapitada por el emperador, ¿no? Por eso se le considera patrona de la filosofía. Muy curioso estas paradojas, ¿no? De que es patrona de una institución en la que no se reciben mujeres, ¿no? La institución universitaria tiene como patrona a una mujer y no recibe mujeres dentro del claustro, ¿no? Y abajo está una imagen de San Miguel. San Miguel es patrono de muchísimas corporaciones, ¿no? Entre ellas el cabildo de la catedral, los cabildos de la catedral. Vamos a ver, San Miguel también es el patrono de la ciudad de Puebla, ¿no? De la ciudad de San Miguel el Grande, San Miguel Allende, ¿no? Muchas ciudades se ponen bajo el patronazgo de este santo arcángel, ¿no? Y en la Catedral de México aparece el cabildo de la catedral rindiéndole homenaje a este santo príncipe, ¿no? Protector y defensor de la Virgen, también protector contra las epidemias. También los pueblos indígenas recibieron muy pronto el santoral y muy pronto consideraron también a los santos como parte de sus identidades. La fiesta del santo patrono del pueblo la organizaban no las cofradías, sino el ayuntamiento, el cabildo indígena del pueblo, era el encargado a través de un personaje que era su fiscal de la fiesta del santo patrono, ¿no? En las fiestas de los pueblos, los santos patronos se volvieron también parte de sus historias, sobre todo en estos documentos que se llaman los títulos primordiales, ¿no? Que comenzaron a surgir desde fines del siglo XVII, cuando la corona comenzó a exigir a los pueblos que entregaran pues, sus títulos de propiedad de sus fundos legales, ¿no? Recuerdan, todo pueblo se fundaba con un fondo legal, es decir, con una tierra comunal del pueblo que administraba precisamente el cabildo. Bueno, estos fondos legales y estas fundaciones de los pueblos debían presentar ante el rey documentos de fundación para preservar y conservar esos fondos, ¿no? El rey comenzó a hacer todo un proyecto se llamaba de consolidación o de regularización de las propiedades comunales y estos documentos se vieron fundamentales. Pero esos documentos, a caballo entre la realidad y la ficción, comenzaron a hablar de su fundación, ¿no? La fundación fue por obra de Carlos V o de Hernán Cortés y, por supuesto, siempre aparece un santo en las fundaciones de estos pueblos, ¿no? Un santo que se le apareció a los caciques y les dijo: yo quiero ser su protector, ¿no? En este caso, conservamos no solamente el título primordial, conservamos todo un lienzo en el templo de San Andrés, Aguaguastepec, en Tlaxcala, y en este lienzo aparece San Andrés, el patrono, ¿verdad? Con su cruz en forma de X, en forma de signo de por, como patrono, venerado por Cortés, por la Malinche, por los antiguos habitantes, son los habitantes prehispánicos, representados aquí con sus arcos y sus flechas, y por los caciques coloniales, ¿no? Los caciques del virreinato, con todas las vestimentas propias de los caciques indígenas, ¿no? Ya muchos de ellos mestizos. Y en la parte de abajo aparece el pueblo, ¿no? Con el volcán, con el lago, ¿no? Con una serie de atributos, mapa del pueblo que representa precisamente la geografía, ¿no? Y es muy interesante porque aquí San Andrés se convierte no solamente en el santo patrón del pueblo, sino también en un fundador y en un elemento fundamental de su identidad colectiva. En el mundo urbano, ¿no? Es fundamental este proceso de adaptación de los santos a las ciudades, ¿no? Por un lado, como santos jurados, como hemos visto, contra los terremotos, las epidemias, y por otro lado, por su capacidad de hacer milagros, ¿no? Recuerda que las ciudades, de hecho, todo el proceso urbanístico que se hace en la Nueva España del siglo XVI es un proyecto que se impone a través de los frailes y a través de los ayuntamientos como parte fundamental de la apropiación del territorio por parte de la corona española, ¿sí?
decir, la corona española tuvo como uno de los instrumentos fundamentales de imposición del régimen español, político, económico, social, la conformación de ciudades y pueblos, ¿no? Las ciudades son centros logísticos para la misión, son espacios de mestizaje, ¿no? Y son espacios multicorporativos, ¿no? Donde hay una gran cantidad de corporaciones, cofradías, gremios, órdenes religiosas, algunas instituciones como la Universidad de la Ciudad de México, los cabildos de las catedrales en ciudades que son capitales episcopales, en fin, toda la gama de corporaciones que hay en una ciudad nos habla de esta riqueza. Son ciudades multiculturales, multiétnicas, donde hay mestizos, mulatos, esclavos africanos, indios que llegan migrados del campo, en fin, una gama de habitantes que encuentran precisamente en los santos el elemento cohesionador, el elemento que cohesiona la identidad urbana, lo que se llama la patria chica, ¿no? Obviamente, parte fundamental de esta situación en las ciudades y en los pueblos también tienen corporaciones, cofradías sobre todo, los ayuntamientos son corporaciones, ¿no? Se da alrededor de la pugna entre los frailes y los obispos por el control precisamente de las sociedades indígenas, que son la mayor parte de la población, ¿no? El 99% de la población en el siglo XVI son indígenas, ¿no? Entonces, entre los frailes y los obispos están peleando el control por las comunidades indígenas, por estas doctrinas parroquias que se van creando a lo largo del siglo, ¿no? Obviamente, en los obispos, en las ciudades, tienen el gran apoyo del Santo Oficio, de las monjas, de las nuevas órdenes que llegan después de los franciscanos, dominicos y agustinos, de los carmelitas, la Orden de la Merced, los jesuitas, ¿no? Por supuesto, también el apoyo de los cabildos de la catedral, a veces también de los ayuntamientos de las ciudades, ¿no? Vamos a ver cómo en esta pugna los santos también van a tener un papel muy importante, ¿no? Vean, por ejemplo, en esta imagen del convento, del Museo Convento de Santa Mónica en Puebla, aparece San Pedro, que es el gran patrono de los cabildos también, de la catedral, el gran patrono del clero secular, arrodillado frente a San Francisco y Santo Domingo, que son los representantes de las órdenes religiosas, ¿no? Este pequeño cuadrito es una muestra clara de cómo se dan estos conflictos y cómo a través de los santos se van manifestando los discursos de sujeción o de dominio, ¿no? En este caso, los franciscanos y dominicos están ejerciendo dominio sobre el San Pedro, que es el clero secular. En otros casos es San Pedro el que somete, el que está digamos, sometiendo a los frailes, ¿no? Algo fundamental en el culto a los santos son los prodigios, ¿no? El milagro. Somos una sociedad muy incrédula, generalmente no creemos en milagros y en prodigios, pero estas sociedades de antiguo régimen, como se les llama, son muy crédulas, ¿no? Creen en los prodigios porque son sociedades que están muy necesitadas, ¿no? La necesidad, la miseria, la marginación en la que se encuentra la mayor parte de la población, obligan a estas comunidades, estas sociedades, a esperar de los santos, pues que les llegue la solución a sus problemas, ¿no? La esperanza es el gran tema que vende la iglesia, ¿no? Ahora los políticos también se apropiaron de ella, pero el gran tema que vende la iglesia es la esperanza, ¿no? Y entonces los prodigios se convierten en parte de esta esperanza, ¿no? La iglesia concibe a estas ciudades como Jerusalén, son el pueblo elegido, son las patrias criollas o indígenas que a través de estos santos piden protección, ¿no? Y por supuesto, Nueva España ya es un territorio maduro espiritualmente, y los santos son la forma como este territorio se inserta en la cristiandad, ¿no? Que es una comunidad mayor. La cristiandad es todos los católicos, en Italia, en Austria, en Alemania, en Francia, en España, en Portugal,
todos los católicos con los cuales comulgan los católicos americanos. Esa comunión de los santos se da a través precisamente de las imágenes y del prodigio. Entonces aquí una imagen de Santa Teresa apareciéndose en un halo de luz frente al altar de San José, su patrono, ¿no? Durante una misa, ¿no? San José es el gran protector de la Nueva España. Se fue jurado patrono en el segundo, tercer concilio provincial mexicano, ¿no? San José es el representa en Nueva España con una corona y un cetro. Y esto significa que se le convierte en rey, en el rey de Nueva España, ¿no? Aparece a menudo distribuyendo los dones y los bienes que está firmando Cristo. Fíjense, está el niño Jesús con la mano de San José guiándolo, ¿no? Está firmando estos favores que están distribuyéndose entre la gente, ¿no? Abajo está la gente recibiendo estos favores de San José, ¿no? Sabemos que es San José porque trae ahí, ¿no?, su vara, Juan, esta leyenda que está en los apócrifos, de que cuando se iban a casar, la Virgen María estaba propuesta para desposarse, el sumo sacerdote del templo de Jerusalén propuso que todos los varones que querían, que le pretendían a la Virgen, trajeran una vara seca y la pusieran sobre el altar, ¿no? La vara de San José muy pronto floreció y una paloma se posó sobre ella. Esto significa que San José era el elegido para ser el esposo de la Virgen María, ¿no? Esta imagen, digamos, de los apócrifos, de los evangelios apócrifos, fue la base para representar a San José ya a partir del barroco, con una vara florida y con el Espíritu Santo, porque recuerden, el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen María. Y San José es el segundo esposo de la Virgen María, el esposo terrenal, ¿no? Aquí no aparece la Virgen, aparece solo San José como padre de Jesús, padre putativo, y una pirámide que recuerda en estos circunloquios que hace la retórica, ¿no? Recuerda a José, el de Egipto. Juan José, el hijo de Jacob, había sido vendido por sus hermanos y después de ser vendido, llegó a Egipto, se convirtió en virrey de Egipto, porque recuerdan el sueño que tuvo el faraón, de que iba a haber 7 años de vacas flacas y de vacas gordas, ¿no? Y José le interpretó el sueño. José tenía esa facultad de interpretar los sueños como profecía, y entonces el faraón lo convirtió en el virrey de Egipto, ¿no? Y esta idea de que el faraón es virrey de Egipto, perdón, José es el virrey de Egipto, convierte a San José, por homónimo, también en el virrey de la Nueva España, ¿no? Pues aparece aquí una pirámide egipcia, ¿no? Recordando estas similitudes de San José y José el soñador, ¿no? José el bíblico. Uno de los grandes patronos de la ciudad, además San José, que fue por su el patrono de toda la ciudad, fue San Hipólito. Porque San Hipólito fue el santo en el que coincidió la toma de México Tenochtitlan bajo los ejércitos de Cortés y de los aliados, ¿no? Los tlaxcaltecas. Básicamente, la celebración de San Hipólito el 13 de agosto se convirtió en un gran acto político que se llevaba a cabo con el traslado del pendón real, desde el pendón real, ¿no? El pendón era el símbolo del rey en el ayuntamiento. Los ayuntamientos, recuerdan, era la representación de los reyes de España en las ciudades, ¿no? La ciudad tenía un ayuntamiento y ese ayuntamiento representaba al rey. Y en las casas del ayuntamiento había un pendón que representaba al rey. Ese pendón tenía los símbolos de la monarquía española, los castillos y los leones, el símbolo de León y Castilla. Bueno, ese pendón que sacaba del ayuntamiento se llevaba a caballo con 100 personas, que eran la nobleza española más importante de la ciudad, hasta la iglesia de San Hipólito, actualmente ocupada por San Judas Tadeo, ¿no? La iglesia de San Hipólito estaba entonces a las afueras de la ciudad, a
a un costado de la Alameda, se convirtió en un importantísimo centro porque ahí se veneraba a este santo, ¿no? En esta traslación que se hacía el 13 de agosto, pues había toros, había fiestas, había, bueno, todo lo que significa la representación festiva de un santo que era el patrono de la ciudad, ¿no? Muy pronto, San Hipólito fue muy representado en muchas escenas. Tenemos una de estas imágenes que se encuentra en el Museo Franz Mayer. Es fascinante la imagen porque aparece San Hipólito cabalgando sobre el águila, el nopal y la piedra. Recuerden que Tenochtitlán significa el nopal sobre la piedra, ¿no? Te es piedra, tetl, Nochtli es tunal o nopal, ¿no? Y Tenochtitlán es el lugar que se encuentra sobre la nopalera, es decir, sobre la nopalera, sobre la piedra, ¿no? El águila no aparece, obviamente, en el toponímico, pero el águila, todos sabemos, es parte de la fundación de la ciudad. A fines del siglo XVI se le puso la serpiente como un símbolo ya cristiano, ¿no? En la época prehispánica no aparecía la serpiente, ¿no? La serpiente es un símbolo cristiano que representa el mal, ¿no? El demonio, es el triunfo del bien sobre el mal, ¿no? Y entonces, este escudo de la Ciudad de México, que muy pronto se convirtió en el timbre, es decir, en la parte alta del escudo que le había dado Carlos V, que es el escudo que todos conocemos de las torres con los puentes sobre el lago. Bueno, este escudo se convirtió en el símbolo identitario de la ciudad. Y en este caso, San Hipólito está cabalgando sobre este símbolo identitario de la ciudad, ¿no? Aquí aparecen también los recuadros mostrando el martirio tanto de San Hipólito. San Hipólito significa en griego el arrastrado por caballos, ¿no? Hipos es caballo en griego, ¿no? Su nombre, obviamente, es un nombre, fue un santo que no existió, un santo que se le puso un nombre a raíz de su mito, ¿no? Según la leyenda fue arrastrado por caballo, que tienen aquí abajo en esta imagen, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Hipólito había sido convertido por San Lorenzo. San Lorenzo era un presbítero español, y cuando estuvo en la cárcel, dice la leyenda, le pusieron como guardia a este soldado que era Hipólito. Durante la estancia en la cárcel, San Lorenzo convirtió a San Hipólito al cristianismo, ¿no? Y después San Lorenzo sepultó, pero San Hipólito sepultó a San Lorenzo y él mismo fue también martirizado, ¿no? Esto dice la leyenda. Muy interesante porque los eh, grandes predicadores desde áreas de Villalobos en el siglo XVII comenzaron a asociar este mito con la gran evangelización de la Nueva España, ¿no? Es decir, así como San Lorenzo, lo tienen ustedes aquí en la parrilla, había evangelizado, había convertido a San Hipólito, así España, digamos la patria de San Lorenzo, había convertido a la Nueva España, es decir, la patria, entre comillas, de San Hipólito, ¿no? Por eso en el cuadro aparecen el martirio de San Lorenzo aquí y aquí, y el martirio de San Hipólito aquí y aquí. Es muy interesante además que este cuadro fue encargado por un indígena, ¿no? Aquí en esta cartela se dice que en 1721 este cuadro fue encargado por don Hipólito, ¿no? Ayotzi, que era un cacique indígena de la Ciudad de México, ¿no? Y se llamaba Hipólito y por lo tanto era su santo patrono, ¿no? Siempre era un santo patrono, no solamente de los criollos, sino también de los indígenas. Es interesante que está siendo venerado tanto por Moctezuma y su séquito, como por este personaje que no es Cortés, y dice a don Pedro de Alvarado, ¿no? Que fue el capitán principal de Cortés. ¿Dónde está Cortés? Algunos dicen que Cortés está aquí, trasvestido como San Hipólito. En la conmemoración de la otra gran imagen identitaria de la Ciudad de México, la Virgen de Guadalupe,
que fue transportada desde el santuario antiguo al nuevo que se había construido, que en 1709 se hizo este cuadro de traslación, importantísimo, que está en España actualmente. En esta imagen aparecen las dos comunidades indígenas, Tlatelolco y Tenochtitlan, cargando a sus santos patronos, ¿no? En el caso de Tlatelolco, a Santiago, que está representado por este guerrero, ¿verdad? Santiago Apóstol, que fue el elemento identitario del barrio indígena de Tlatelolco. Todavía los tlatelolcas en el siglo XVIII se llamaban santiagueños, ¿no? Y eran muy populares por su gran veneración que tenían a Santiago Apóstol. Todavía en la iglesia de Santiago de Tlatelolco se conserva un retablo, una escultura, un alto relieve con Santiago matando indios. Y la otra parcialidad, la parcialidad de San Juan Tenochtitlán, no aparece con San Juan, sino con San Agustín, porque los agustinos eran los que administraban tres parroquias en la parte oriental de la ciudad, ¿no? La parroquia de San Sebastián, la parroquia de Santa Cruz y la Soledad, y la parroquia de San Pablo. Y es muy curioso, por eso quizás sea que aparece aquí San Agustín representado en la imagen de las parcialidades que llegaron a venerar a la Virgen de Guadalupe. El otro gran santo venerado por la Ciudad de México fue el único beato beatificado en la época colonial por Roma, que fue el beato Felipe de Jesús. San Felipe de Jesús había muerto mártir en el Japón a fines del siglo XVI, junto con otros 25 mártires, varios de ellos japoneses, 6 frailes franciscanos descalzos y 20 japoneses fueron martirizados, crucificados en Japón, en Nagasaki, en el sur de Japón, en un momento en el que Japón se estaba consolidando el shogunato y que los señores feudales del sur debían ser sometidos. Varios señores feudales del sur se habían convertido al cristianismo y como, digamos, como castigo, el shogun del norte, de Kioto, había mandado crucificar a 26 cristianos, ¿no? 20 japoneses y 6 frailes franciscanos. Entre ese grupo, uno de ellos era criollo, era Felipe de las Casas, y muy pronto, cuando llega la noticia del martirio y después de la beatificación, en 1628, se lleva a cabo una gran ceremonia en la catedral, donde el vientre de la madre de San Felipe, que todavía vivía, fue incensado, ¿no? Y por supuesto hubo una gran fiesta, porque era el primer santo que tenía la Nueva España. Todavía no era santo, se canonizó hasta el siglo XIX, pero el beato Felipe de Jesús se convirtió en San Felipe de Jesús. Una capilla lateral de la catedral todavía sigue dedicado a él. Ahí se puso la pila bautismal donde fue bautizado el niño Felipe. En esa capilla también se comenzó a venerar a fines del siglo XVII a Santa Rosa de Lima, la otra santa criolla que había sido canonizada en Roma. Y estos dos santos, San Felipe y Santa Rosa, se volvieron muy importantes para la identidad de la Ciudad de México y prácticamente de todas las ciudades, ¿no? Sobre todo Santa Rosa, ¿no? Que aparece en Salvatierra, por ejemplo, ¿no? San Felipe crucificado fuera de una muralla muy occidental y sobre el águila y el nopal y la serpiente, ¿no? El símbolo de la Ciudad de México, ¿no? Y en este otro cuadro de Montes de Oca, a principios del siglo XIX, cuando hay una renovación del culto a este beato que le había decaído mucho su culto, ¿no? Se celebraba el 5 de febrero, se puso sobre esta águila y el nopal a San Felipe y se le asoció con la monarquía española, representada por esta señora, y con el reino de Nueva España, representada por una india cacica.
¿no? Que porta una especie de báculo y coronada también, ¿no? La Nueva España comienza a ser representada como una India cacica como reino, contraposición al reino de España, ¿no? Y es muy interesante aquí porque San Felipe de Jesús ya es considerado santo. Y desde el siglo XVII, en el famoso procesión que les mostré de la Virgen de Guadalupe, aparece el único santo que aparece en la procesión es San Felipe de Jesús cabalgando, montado sobre el águila y el nopal, que es el símbolo del escudo de la Ciudad de México, ¿no? Aparece en esta parte no, no está aquí, no se ve, en la otra parte del lienzo aparece la procesión con los franciscanos cargando a San Felipe de Jesús, ¿no? Recuerdan que cuando se celebra en el siglo XIX, la Constitución de 1856, precisamente la celebración del Día de la Constitución se pone en la fiesta de San Felipe, ¿no? El 5 de febrero, un poco de nuevo en esta idea del uso de los santos, ¿no? Para suplantar una fiesta importante de la Ciudad de México, se pone como fecha de la celebración de la Constitución el 5 de febrero. Desde la fundación de la Ciudad de México, los santos tuvieron un papel fundamental, ¿no? Tienen, por ejemplo, aquí tres de los santos que estaban vinculados con la conquista, ¿no? Los conquistadores recién caída México Tenochtitlan, obviamente los conquistadores españoles, pusieron como uno de sus principales templos, precisamente porque ahí fue la primera entrada de los españoles en el gran templo dedicado a Huitzilopochtli en Tlatelolco, se puso una ermita dedicada a Santiago, ¿no? Por eso se llamó Santiago Tlatelolco desde entonces, y Santiago fue una ermita dedicada a Santiago porque Santiago había sido uno de los santos que había ayudado a los españoles en la conquista, ¿no? Recuerdan, hay toda una serie de leyendas que fijó después el cronista López de Gómara, que Santiago se había aparecido en muchas batallas, por ejemplo la batalla de Centla, apoyando a los españoles, ¿no? Y Santiago fue uno de los grandes santos de España, recuerda el santo de la Reconquista, el santo Matamoros, el santo que había llevado el triunfo de la fe sobre los musulmanes y que pasó a América para convertirse en el santo que llevó a cabo la conquista de México Tenochtitlan, ¿no? Por eso Santiago fue muy importante. Hay muchas ciudades que se pusieron bajo el patrocinio de Santiago, por ejemplo Querétaro, Guatemala, que se llama Santiago de los Caballeros, una ciudad en Cuba que se llama la ciudad de Santiago, Santiago de Chile, ¿no? Muchas ciudades en América se pusieron bajo la protección de este santo guerrero, ¿no? Que en realidad era un apóstol, ¿no? Pero que durante toda la época de la que estamos hablando se le consideraba un guerrero celestial, ¿no? Junto con la ermita de Santiago en Tlatelolco, se construyó otra ermita a la salida de la ciudad dedicada a San Hipólito. ¿Recuerdan? El 13 de agosto, el día que se tomó la ciudad. Esta ermita se llamó la ermita de los mártires, ¿no? Y estaba dedicada a este santo mártir que había muerto arrastrado por caballos, ¿no? Y esta ermita se convirtió en un referente obligado de la ciudad para el famoso Paseo del Pendón, ¿no? Cuando llegan los franciscanos en 1523 y después en 1524 llega el contingente de los franciscanos españoles, el cerro de Chapultepec, que era un cerro fundamental en el culto al dios Tlaloc, porque de ahí salía el agua, los cerros eran según la tradición mesoamericana, los cerros eran los que producían el agua, los cerros eran los lugares de producción de líquido preciado. La fuente que salía debajo del cerro abastecía de agua potable a la ciudad de México Tenochtitlan. Siguió abasteciendo de agua a la ciudad de México colonial. Y en la cima de este cerro, los franciscanos
pusieron una ermita dedicada al Arcángel San Miguel, ¿no? Todavía en la actualidad, esa zona se llama San Miguel Chapultepec, ¿no? Porque esa ermita después se pasó a otra iglesia más abajo, que fue la iglesia de San Miguel, y se convirtió en una importantísima asistencia de los franciscanos y en un importante centro de culto a este santo arcángel. Unos años después de la conquista de México Tenochtitlan, en 1539, se llevó a cabo un gran espectáculo en Tlaxcala. Espectáculo donde participaron todos los tlaxcaltecas, varios de ellos sobrevivientes de la toma de Tenochtitlan, que habían participado directamente como conquistadores de Tenochtitlan, asistieron a este gran espectáculo armado por los franciscanos, en el cual se representó la primera cruzada, la toma de Jerusalén durante la primera cruzada en 1099. Esta toma de Jerusalén, donde los ejércitos cristianos estaban representados obviamente por ejércitos tlaxcaltecas, se consumó gracias a que en la escena aparecieron como parte de los ejércitos cristianos precisamente estos tres santos guerreros, ¿no? San Hipólito, Santiago y San Miguel, ¿no? Los tres santos aparecieron en la toma de Jerusalén. Jerusalén se toma, los que estaban adentro, que eran también indígenas, las caltecas, fueron bautizados y con este gran espectáculo se cerraba el ciclo de la evangelización, ¿no? Se promovían los franciscanos que hasta los musulmanes se habían bautizado, ¿no? Y esta celebración tiene un papel importante en los santos, y es muy curioso que sean los tres santos fundamentales de la Ciudad de México, los que comenzaron a darle identidad a la Ciudad de México, los que se impusieron como santos identitarios en Tlaxcala. Puebla también comenzó a venerar a sus santos identitarios, ¿no? Los primeros santos que se veneran son, por supuesto, San José, ¿no? Después se juró como patrona Santa Teresa de Jesús cuando fue beatificada en 1614 y fue canonizada en 1622, ¿no? En el siglo XVIII se celebró la canonización de San Juan de la Cruz, un santo carmelita, recuerdan que junto con Santa Teresa había sido reformador del Carmen Descalzo. En la iglesia de los carmelitas en Puebla aparece este fascinante cuadro de una jura, de los pocos cuadros que tenemos de una jura de patronazgo, ¿no? Tenemos en la mano derecha el cabildo de la ciudad de la ciudad de Puebla, con todos los miembros del cabildo, ahí están abajo todos sus nombres, decidieron en una reunión jurar como patrono de la ciudad a San Juan de la Cruz, ¿no? San Juan de la Cruz había sido un santo que había visto una monja, esta monja que se llamaba Sor Isabel de la Encarnación, ¿no? Una monja carmelita, lo había visto volando sobre Puebla, expulsando a los demonios, ¿no? Esta visión de una monja carmelita del siglo XVII, lo tienen ustedes acá abajo, no fue santa, pero vio a un futuro santo, cuando era beato todavía, volar sobre Puebla, es lo que decidió al cabildo a jurar como patrono a San Juan de la Cruz, un patrono de Puebla, ¿no? Mientras esto pasa en la tierra, en el cielo, San Juan de la Cruz está ofreciendo la ciudad de Puebla, saben ustedes aquí, ¿no? Con una corona y una K y una V que significa Carolus V. Es decir, Carlos V fue el que dio el escudo de la ciudad a Puebla, ¿no? En este escudo aparecían unos ángeles fundando Puebla. Recuerda este famoso mito fundador de Puebla que fue trazada por ángeles según una tradición muy tardía del siglo XVII. Por supuesto, el patrono fundamental de Puebla era San Miguel, porque fue el patrono de los ángeles, ¿no? Y aparece aquí San Miguel poniéndole una mano en la espalda a San Juan, así como impulsándolo, ándale. Jura, San Juan es presentado ante la Santísima Trinidad como el protector de la ciudad, ¿no?
La ciudad está aquí, San Juan de la Cruz está ofreciendo a la ciudad, San Miguel lo está presentando y San José está recibiendo parte de la jura, porque San José era uno de los santos patronos jurados de la Nueva España y también de la ciudad de Puebla, ¿no? Entonces, como de nuevo los santos le están dando cohesión a todo el entramado simbólico que convirtió a Puebla en la segunda ciudad del virreinato, ¿no? Obviamente San Miguel, el gran patrono de la ciudad, se había distinguido por ser el gran perseguidor de las idolatrías, ¿no? Y aquí aparece en un cuadro de Luis Juárez, expulsando a un demonio con rasgos indígenas, que representa la idolatría indígena, ¿no? Y esta expulsión se da en una tierra, no en el cielo, no antes del fin de los tiempos, antes de que nada fuera creado, como dice la Biblia, ¿no? Sino en la tierra, es decir, la lucha entre San Miguel y el demonio sigue presente aún en la tierra, y esta imagen que representa la tierra de Puebla, Tlaxcala, ¿no? Con San Miguel el protector contra las idolatrías, está siendo pintada por Luis Juárez en el momento en el que se dan campañas de extirpación y persecución de idolatrías a principios del 17, ¿no? Eh, Juan Pérez de la, perdón, Jacinto de la Serna, Hernando Ruiz de Alarcón y otros sacerdotes habían escrito una gran cantidad de libros para extirpar las idolatrías en todo el territorio central de la Nueva España, ¿no? Y aquí San Miguel aparece expulsando a este demonio. Fíjese el poder de la imagen. Es tan poderosa la imagen de San Miguel expulsando al demonio que todavía en nuestros días sigue siendo utilizada, claro, transformada y reformada por la iconografía actual, ¿no? Que en esta imagen que acabo de encontrar de Superman venciendo a un monstruo, tenemos el reciclado, digamos, de estos santos antiguos, pero ya muy secularizado. Superman no tiene alas, pero vuela, ¿no? El monstruo sigue siendo un ser demoníaco y horrible, ¿no? Obviamente la representación de la maldad, y en estas imágenes nos están mostrando cómo la presencia de los santos, ya muy secularizados, sigue aún siendo parte de los discursos, ¿no? Discursos de propaganda. Obviamente en nuestros días nadie le pediría a Superman que nos salvara de una epidemia, ¿no? Porque es claro que para nosotros hay una diferencia tajante entre un ser totalmente ficticio como es Superman y otro ser que para muchos no es ficticio, sino real, que es San Miguel, ¿no? Todavía en nuestros días, muchas personas siguen llamando Miguel, muchas personas siguen llamando con los nombres de los santos, porque esos nombres le dan identidad. Claro, muchas ciudades ya han olvidado esas identidades, muchas ciudades ya no celebran públicamente a sus santos patronos. El 29 de septiembre, Puebla celebraba, igual que la Ciudad de México, a San Hipólito, celebraba la fiesta de San Miguel con el Paseo del Pendón, ¿sí? Y San Miguel se había convertido en el principal símbolo representativo de esta ciudad. Un santuario cerca de Tlaxcala, San Miguel del Milagro, era el lugar donde la ciudad de Puebla iba a venerar a San Miguel, y el pozo sagrado que había dejado en su aparición al indio Diego Lázaro, ¿no? San Miguel, a pesar de no tener un santuario en Puebla, tenía una parroquia dedicada a él, pero no un santuario, tenía su santuario en un lugar muy, muy importante, que era San Miguel del Milagro. Los obispos de Puebla habían convertido este lugar en un santuario de peregrinación importantísimo, al que llegaba no solamente gente de Puebla, sino incluso mucha gente de la Ciudad de México. Todavía en nuestros días, el santuario de San Miguel sigue siendo un santuario muy visitado desde Texcoco, desde muchos lugares cercanos a la Ciudad de México y por supuesto de Puebla, de Oaxaca, van a este santuario, que es un santuario que nos muestra que todavía la presencia de los santos sigue estando
vigente. Y con esto terminamos nuestra conferencia y abrimos, si quieren, una ronda de preguntas. Doctor, así es, vamos a ir a la ronda de preguntas y respuestas que tiene nuestro público. Vamos, los invitamos a todos, les recordamos que por favor hagan sus preguntas en nuestras cajas de comentarios. Les pedimos que sean concretas, breves, para que podamos avanzar en ellas y pues ir dándole lectura a la mayor cantidad de estas. Aquí Rey Vázquez hace una pregunta. ¿Cuál será la razón por la que curiosamente coincidían santos de la Edad Media y los dioses hispánicos? Él pregunta acá en nuestro chat, doctor. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No la oí. Sí, doctor. Él pregunta que cuál será la razón de por qué los santos de la Edad Media y los santos prehispánicos coincidían. Bueno, una de las principales razones de la coincidencia es que todas son sociedades agrícolas, ¿no? Es decir, cuando la Iglesia Católica comienza a predicar sobre las masas paganas del Imperio Romano y después sobre los germanos, los celtas y los grupos que habitaban pues, en todas las partes donde se expandió el cristianismo antiguo, ¿no? Obviamente tenían que implantarse sobre divinidades que regenteaban pues, los ciclos agrícolas, ¿no? Las divinidades invernales, las divinidades que regenteaban la primavera, el verano, el otoño, el invierno, ¿no? Y por supuesto estos santos coincidían, estas celebraciones coincidían forzosamente con las celebraciones agrícolas, si no, no hubiera tenido éxito, ¿no? El imponer, por ejemplo, la Pascua, la fiesta más importante de la cristiandad, que celebra la muerte y la resurrección de Cristo en la primavera, ¿no? O la Navidad en el invierno, pues es parte de esta coincidencia, digamos, ¿sí? Claro, en las sociedades prehispánicas, que eran sociedades también agrícolas, que celebraban los ciclos agrícolas, igual que los ciclos estacionales europeos, pues los santos cayeron muy bien porque coincidían con los ciclos agrícolas de las comunidades aborígenes. Bien, por acá hay otras preguntas del público. Dice, ¿qué máxima autorizó en la época virreinal la incorporación de santos en catedrales, iglesias, monasterios y conventos? ¿Qué? ¿Qué máxima? Así pregunta Dulce Raúl. Dice, ¿qué máxima autorizó en la época virreinal la incorporación de santos en catedral, iglesia, monasterios y convento? Bueno, el motivo principal es que también debemos remontarlo a la Edad Media, ¿no? Desde la Edad Media, los santos son protectores, no solamente de las ciudades, son también protectores de los templos. Muchos templos dedican a los santos, por ejemplo, en Roma, porque se descubrieron las catacumbas y sobre la catacumba se hizo una iglesia, ¿no? San Sebastián, San Esteban, Santa María la Redonda, San Pedro, San Pablo, ¿no? Todas esas catedrales, basílicas que hay en Roma, se hicieron en esos lugares porque ahí se conservaban los restos, las reliquias de estos grandes personajes, ¿no? Y esta tradición, pues, pasó a todas las ciudades del imperio. Y después, cuando vienen las invasiones germanas y se impone el cristianismo entre los pueblos del norte de Europa, igual, ¿no? Comenzaron a importarse reliquias desde Roma, otras veces reliquias se inventaron, ¿no? Por ejemplo, en Vézelay, un poblado en Francia, se dijo que se tenían los huesos de Santa María Magdalena. ¿Y cómo llegó Santa María Magdalena ahí? Bueno, pues Santa María predicó, llegó a Marsella y predicó en Francia, pues, ¿por qué no, verdad? Entonces, muchas de estas iglesias comienzan a tomar los nombres de las reliquias que tenían, ¿no? Y en Nueva España, pues, como no había todavía reliquias, se pusieron
pensando en los nombres de las iglesias europeas, ¿no? Por ejemplo, cuando San Pedro de Gante, Fray Pedro de Gante, perdón, ya lo santifiqué, cuando Fray Pedro de Gante pensó en los nombres de las parcialidades en las que se iba a dividir Tenochtitlan, ¿no? Las puso bajo la protección de los santos de las basílicas romanas, ¿no? Por eso hay una iglesia dedicada a San Juan de Letrán, ¿no? Una iglesia dedicada a los dos Juanes, a San Juan Bautista, a San Juan Evangelista, ¿no? San Juan Moyotlán, en el barrio indígena, alrededor del San Juan, que es donde está el mercado de San Juan, era el centro del barrio indígena de Moyotlán, se puso bajo esta vocación pensando en las basílicas romanas de San Juan de Letrán, ¿no? Santa María la Mayor, Santa María la Rotonda, se le llamaba a una iglesia de Roma, pues se llamó Santa María la Redonda y fue la iglesia que se centró en el barrio de Cuepopan. Pero el barrio de Azacualco, que era el barrio donde está actualmente Tepito y toda la parte de la Lagunilla y la zona nororiental de la Ciudad de México, se puso bajo la protección de San Sebastián, porque el gobernante en ese momento era el oidor de la segunda audiencia, Sebastián Ramírez de Fuenleal, y porque San Sebastián es otra basílica romana. Y San Pablo se puso en honor, por supuesto, en la Basílica de San Pablo. De hecho, se llamaba San Pedro y San Pablo, el barrio, Teópan, ¿no? Que era un barrio donde estaba la el principal palacio de gobierno de los mexicas en el siglo XVI, antes de que se pasara a Moyotlán. Es un ejemplo, ¿no? De cómo se van poniendo los nombres de los santos, los nombres de las iglesias, los nombres de los templos, pensando en los santos europeos, ¿no? Bien, continuamos aquí con un par de preguntas que nos quedan, doctor. Dice, nos pregunta aquí Flores Valeria, que si puede recomendar algún libro para este tema. Y también Magu Guerra le quiere preguntar, ¿la conquista espiritual solo se logró en parte? Sí. Bueno, libros hay muchísimos libros sobre santos. Está por aparecer, yo creo que pronto mi libro, se llama El sexo de los ángeles y de los santos, que es un poco un libro alrededor de esta presencia de los ángeles y de los santos como parte conformadora de identidades y de símbolos y también de valores, ¿no? De valores sociales alrededor del matrimonio, la familia. Yo creo que va a salir en abril, espero que salga pronto. Se llama El sexo de los ángeles. La voy a publicar el siglo XXI. Aprovecho para hacer el anuncio de este libro. Y la otra pregunta, la evangelización, pues yo pienso que fue completa, ¿sí? Pero paulatinamente, ¿no? Siempre pensamos en que los frailes llegaron, predicaron, bautizaron y a los indios se volvieron cristianos. Pues no, ¿no? Nadie abandona su fe o sus creencias, sobre todo gente que tiene una fuerte inclinación a pensar que las fuerzas cósmicas protegen o desprotegen, ¿no? Entonces, si yo dejo de venerar a los dioses antiguos, posiblemente no llueva, ¿no? Este Dios nuevo que me traen los cristianos, ¿no? Llámese San Isidro, San José o como se llame, ¿no? A lo mejor no me funciona. Entonces voy a venerarlo a él, pero también voy a venerar a mi Dios prehispánico, ¿no? A Tlaloc, a Quetzalcóatl, ¿no? Porque estas divinidades siguen vivas de alguna forma en la mente de los indígenas, ¿no? Sí, claro, podremos decir que en el siglo XVI la evangelización todavía no estaba completa, ¿sí? Pero piensen ustedes en que a lo largo de la época virreinal, en los siglos XVII, XVIII, ¿no? Todos los días, a todas horas, todos los domingos, todas las fiestas, bombardeando en sermones, en fiestas, en celebraciones, los santos son protectores, la Virgen es protectora, Cristo es protector. Todo esto va a convertir al cristianismo en un referente obligado de los pueblos y de las comunidades.
¿no? Cuanto más cercanos estén a los núcleos urbanos españoles, cuanto más bombardeados estén por la predicación de los frailes o de los sacerdotes, cuando mayor número de iglesias, conventos y templos se funden en sus pueblos, en sus villas, en sus ciudades, mayor es el impacto del cristianismo, ¿sí? Claro, debemos tener en cuenta que esto que está pasando en estos siglos, sucede sobre todo en los grandes conglomerados, las zonas donde hay más mestizaje, en las zonas donde hay más ciudades, en las zonas donde hay más bombardeo de cultos, de fiestas, de templos, ¿sí? Piensen ustedes que en lugares muy alejados, en la selva lacandona, ¿no? O en las sierras, ¿no? Donde el cristianismo apenas llega, ¿no? Pues ahí el cristianismo se mezcló con las tradiciones y sigue funcionando, pero como parte de una religión muy mestizada, muy mezclada con tradiciones indígenas, ¿no? Entonces no podemos hacer aseveraciones tajantes, ¿no? Debemos tener en cuenta siempre la cronología, es decir, cómo esto es un proceso que se va dando a lo largo del tiempo y que llega hasta nuestros días, ¿no? Nuestros días, yo creo que la mayor parte de la población que se dice cristiana ya no venera a Tlaloc. La mayor parte de la población que va a la Villa de Guadalupe ya no piensa en la diosa Coatlicue, ¿no? Está pensando en la Virgen de Guadalupe, pero llevamos 500 años de cristianismo, ¿sí? Y debemos pensar entonces en términos temporales, cronológicos. Pero también debemos pensar en términos espaciales, ¿no? No es lo mismo el centro del país, territorios muy mestizos en el norte o en el sureste, ¿no? Con comunidades aisladas en, no sé, en Guatemala, en Chiapas, o en las sierras, o en lugares tan aislados como la selva lacandona, o en la sierra de los tarahumaras, o de los coras, o los huicholes, ¿no? Donde todavía el cristianismo está muy mezclado con las tradiciones antiguas y donde, por supuesto, esos dioses aún siguen vivos, ¿no? Junto con los santos, porque ahí también los santos están presentes. Entonces debemos tener en cuenta siempre no hacer aseveraciones tajantes. Debemos tener en cuenta el espacio y el tiempo. Y hay que matizar los lugares y las épocas para hablar de evangelización o de cristianización, o de culto a los santos, o de todo lo que hemos hablado. Doctor, pues muchas gracias por sus conferencias esta tarde al inicio de nuestra cátedra. Queremos también agradecer a nuestro público que estuvo aquí enviando sus comentarios, preguntas, felicitaciones, tanto en nuestras transmisiones de YouTube como en las de nuestra página de Facebook. Doctor, ¿algo para concluir nuestra sesión? No, yo creo que ya estamos en el tiempo, son 2 minutos. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención y los invitamos a que sigan en el ciclo fascinante que estamos organizando en la Academia Mexicana de la Historia. Muy bien, pues que tengan muy buena tarde. Los esperamos en próximas actividades de nuestra academia. Revisen nuestros carteles, tanto en nuestra página web como en nuestra página de Facebook. Ahí encontrarán los carteles de las próximas actividades que están pues prontas a dar inicio. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.